Si te gustan nuestras historias, suscríbete a nuestro canal, Ecos del Cielo, y no olvides dejarnos un like, para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido inspirador para ti. ¿Y si una olvidada pieza de joyería contuviera la llave de una fortuna de 1.000 millones de euros? No estamos hablando de un cuento de hadas. Hablamos de una historia que se desarrolló en el corazón de Cataluña. Una historia de una riqueza inimaginable, una tragedia oculta y un secreto que permaneció latente durante más de 2 décadas. Por un lado, Victoria Balbuena, una millonaria solitaria atormentada por un pasado doloroso. Por el otro, Clara Rivas, una joven camarera que lucha por sobrevivir sin más posesión que un deslustrado medallón de plata. Sus mundos estaban a punto de colisionar de una forma que nadie podría predecir, demostrando que a veces las verdades más profundas no se encuentran en las cámaras acorazadas de los bancos, sino en los recuerdos que llevamos colgados al cuello. El aire en el restaurante El Reflejo Dorado, uno de los más exclusivos de Barcelona, estaba impregnado del aroma a aceite de oliva virgen extra y a dinero silencioso. Las conversaciones eran susurros. El tintineo de la plata contra la porcelana. Una sinfonía de indiferencia. Para el personal era un delicado equilibrio anticipar los caprichos de la élite de la ciudad. Para los clientes era simplemente un martes, pero para Victoria Balbuena era un día de fantasmas. Sentada sola en un reservado forrado en terciopelo, era una figura imponente, incluso en su quietud. A sus 82 años, su espalda era tan recta como el acero que formaba la columna vertebral del Imperio Balbuena, que había construido junto a su difunto esposo, Fernando. Su pelo plateado estaba recogido en un elegante moño. Su traje, hecho a medida, era impecable y el broche de diamantes en su solapa valía más que el propio restaurante. Sin embargo, de ella emanaba una profunda tristeza, un frío que ninguna riqueza podía calentar. Hoy se cumplía el 25º aniversario del día en que su hija Laura se marchó de su vida para siempre. Una pelea venenosa y definitiva por un muchacho, un artista sin un céntimo llamado Lucas Serrano. Victoria, en su orgullo y furia, le había dado un ultimátum, la fortuna familiar o el muchacho. Laura, con un rostro surcado por las lágrimas que todavía atormentaba los sueños de Victoria, había elegido al muchacho. Se había ido con lo puesto y un pequeño medallón sentimental que Victoria le había regalado por su 16º cumpleaños. Después el silencio. Durante 25 años no había habido nada más que una herida abierta y silenciosa en la vida de Victoria. Más agua. Victoria parpadeó, arrancada del fango de sus recuerdos. Una joven estaba de pie junto a su mesa con una jarra de cristal en la mano. Era menuda, con ojos cansados que albergaban un destello de resiliencia. Su uniforme estaba limpio, pero deshilachado en los puños, y algunos mechones de cabello castaño se habían escapado de su apretado moño. Parecía una de tantas chicas de esta ciudad luchando por mantenerse a flote. Victoria simplemente asintió con la mirada distante. La chica, en cuya placa de identificación ponía Clara, sirvió el agua con mano firme, con movimientos económicos y practicados. Al inclinarse ligeramente para volver a colocar la jarra en su bandeja, algo captó la luz. Colgando de un sencillo y gastado cordón de cuero alrededor de su cuello había un pequeño medallón de plata. No fue la plata lo que dejó a Victoria sin aliento, fue el diseño. Un olivo exquisitamente detallado estaba grabado en su superficie, sus ramas retorcidas con una tristeza familiar y acurrucada entre las hojas, tan diminuta que era casi un secreto. Había una única esquirla de zafiro colocada exactamente donde una lágrima caería de la rama más baja. El corazón de Victoria no solo dio un vuelco, se estrelló contra sus costillas con la fuerza de un ariete. La sangre se le heló. El ruido del restaurante se desvaneció en un murmullo sordo. Las flores perfectamente dispuestas en su mesa se volvieron borrosas. Solo existía un medallón como ese en todo el mundo. Lo había encargado ella misma a un joyero privado en Girona. Había esbozado el diseño ella misma, un símbolo de la belleza agridulce y la tristeza de la vida que había querido que su hija comprendiera. El pequeño zafiro era un toque personal, un secreto entre ellas. Para tus lágrimas, mi cielo, le había dicho a Laura, para que sepas que hasta la tristeza puede ser hermosa y preciosa. La mano de Victoria, adornada con un imponente anillo de diamantes, voló hacia su boca. Un sonido ahogado, un sollozo estrangulado, escapó de sus labios. El dique de compostura, cuidadosamente construido y fortificado durante 25 años de dolor,
se hizo añicos. Clara se enderezó sobresaltada por el sonido. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita un médico?» Pero Victoria no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en el medallón, aquel objeto imposible, fantasmal, que descansaba sobre la clavícula de una pobre camarera. Lágrimas calientes y desconocidas corrían por sus mejillas empolvadas abriendo surcos en el maquillaje que llevaba como una armadura. No veía a la camarera, sino a su Laura, con 16 años riendo mientras se abrochaba el collar por primera vez. Oyó su propia voz, llena de un amor que más tarde había traicionado con orgullo. Su mano temblaba mientras se extendía, no hacia la chica, sino hacia el medallón. Su voz era un susurro roto y crudo, un sonido que nadie en Viñedos Balbuena había oído jamás. «¿Dónde? ¿De dónde has sacado eso?» El restaurante entero pareció enmudecer. Los comensales se giraron para mirar. El gerente, un hombre perpetuamente nervioso llamado señor Jiménez, comenzó a acercarse a toda prisa, pero lo único que Clara veía eran los ojos desesperados y llenos de lágrimas de la imponente anciana. Sus propios ojos se abrieron con confusión y un atisbo de miedo. Instintivamente se agarró al medallón, su único vínculo tangible con una madre que apenas recordaba. «Era de mi madre», dijo Clara con voz suave pero clara. «Es todo lo que tengo de ella». Las palabras golpearon a Victoria con la fuerza de un impacto físico, de mi madre. El mundo se inclinó sobre su eje. El pasado ya no era solo un recuerdo. Estaba de pie justo frente a ella, sirviéndole agua. El fantasma por el que guardaba luto había dejado un eco. Victoria Balbuena, la titán de los negocios, la inquebrantable matriarca, dejó escapar un grito desgarrador que resonó por el opulento comedor. Era el sonido de 25 años de dolor, arrepentimiento y una repentina, aterradora e imposible brizna de esperanza. La escena en el reflejo dorado había sido caótica. El señor Jiménez había revoloteado inútilmente mientras Victoria, guiada por un instinto primario que no había sentido en décadas, había insistido en que Clara la acompañara. No iba a perder de vista ni a la chica ni al medallón. Aturdida y abrumada, Clara se vio conducida fuera del restaurante, pasando junto a los clientes boquiabiertos hasta el lujoso interior de cuero de un Mercedes-Benz negro, con su frágil delantal de trabajo todavía atado a la cintura. La finca, Los Cipreses, a las afueras de Barcelona no era un hogar, era el museo de una vida vivida a medias. Los suelos de mármol resonaban con sus pasos. Retratos de antepasados de rostro severo los juzgaban desde las paredes y el aire era estéril con olor a cera de limón y a dinero antiguo. Para Clara, que vivía en un pequeño piso interior en el Raval, con un grifo que goteaba y vistas a un patio de luces, fue como pisar otro planeta. Victoria la condujo a un salón cavernoso con la compostura parcialmente restaurada, pero con los ojos aún enrojecidos e intensamente fijos en Clara. Había hablado poco en el coche, su chofer, un hombre estoico llamado Héctor, manteniendo un discreto silencio. «Por favor», dijo Victoria con la voz aún temblorosa mientras señalaba un sofá de seda. «Siéntate». Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las puertas se abrieron y entraron un hombre y una mujer. El hombre rondaba los 50 y tantos con los rasgos afilados de Victoria, pero sin nada de su fuego. Sus ojos eran fríos y calculadores. La mujer a su lado era más joven, vestida impecablemente, con el rostro como una máscara de educado desdén. «Madre», dijo el hombre con voz suave, pero cargada de una corriente de irritación. «Hemos recibido tu mensaje». «¿Qué significa esto?» «Héctor dijo que te fuiste del reflejo dorado muy alterada». «¿Y quién es esta?» Hizo un gesto despectivo hacia Clara. «Alejandro, Mónica, esta es». Victoria hizo una pausa. La palabra se le atascó en la garganta. «Esta joven se llama Clara Rivas. Era camarera en el restaurante». Alejandro Balbuena, director general de Viñedos Balbuena, y su esposa Mónica intercambiaron una mirada de absoluta incredulidad. «¿Has traído a una camarera a casa?», preguntó Mónica con la voz cargada de condescendencia. «¿Es algún nuevo proyecto de caridad?» Victoria la ignoró. Su atención estaba centrada por completo en Clara. «Enséñaselo», ordenó en voz baja. «Enséñales el medallón». Con vacilación, Clara sacó el cordón de cuero de debajo del cuello de su uniforme.
El olivo de plata pareció absorber la luz de la lámpara de araña de cristal, su diminuto zafiro brillando como una estrella lejana. La calma profesional de Alejandro se fracturó por un segundo. Se acercó un paso entrecerrando los ojos. Mónica ahogó un grito, llevándose una mano a sus labios perfectamente pintados. Ambos lo reconocieron. Lo habían visto en viejas fotografías familiares. Habían oído las historias de la rebeldía de Laura. Era el símbolo del mayor cisma de la familia. Es imposible, afirmó Alejandro secamente, recuperando la compostura. Es una réplica, una muy buena, lo admito. ¿Dónde lo encontraste, niña? ¿En una casa de empeños? ¿Un anticuario? Era de mi madre, repitió Clara, esta vez con voz más firme. Estaba asustada y confusa, pero un instinto protector por la memoria de su madre estaba aflorando. Me lo dio ella. ¿Y quién era tu madre? La presionó Alejandro, rodeándola como un fiscal. Se llamaba Laura, dijo en voz baja. Laura Rivas. El nombre estalló en la habitación como una granada. Mónica se dejó caer en una silla cercana. El rostro de Alejandro palideció y luego se sonrojó de ira. Victoria dejó escapar otro suave sollozo, agarrándose al brazo de su sillón. Laura Balbuena, la corrigió Victoria con la voz cargada de emoción. El nombre de mi hija era Laura Balbuena. Esto es una estafa, espetó Alejandro, apuntando a Clara con un dedo acusador. Es un intento obvio y patético de timar a una anciana afligida. Esta chica de alguna manera se enteró de lo del medallón. Consiguió una copia y se ha inventado este cuento de hadas. Alejandro, mírala, suplicó Victoria, sus ojos buscando en el rostro de Clara. Tiene los ojos de Laura, la forma de su cara. Tiene el pelo castaño y los ojos marrones, madre, como varios millones de personas en esta ciudad, replicó él. Estás dejando que el sentimentalismo nuble tu juicio. 25 años de silencio y ahora aparece una camarera convenientemente huérfana con una copia perfecta del medallón. Es absurdo. Clara sintió una oleada de indignación. No intento estafar a nadie. Ni siquiera sabía quiénes eran ustedes hasta hace una hora. Este medallón es todo lo que tengo. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años. Me crié en centros de menores. Sus palabras, que pretendían aclarar la situación, solo añadieron más leña al fuego de Alejandro. Qué conveniente, se burló él. Sin padres que verifiquen la historia, sin registros, solo una historia lacrimógena y un trozo de metal. Se volvió hacia su madre, cambiando su tono agresivo por uno condescendientemente suave. Madre, hoy estás vulnerable. Esta persona se está aprovechando de eso. Deja que yo me encargue. Haré que nuestro personal de seguridad la acompañe fuera y nuestro departamento legal se asegurará de que no vuelva a molestarte. Victoria estaba dividida. La esperanza cruda y desesperada que había florecido en su pecho ahora estaba siendo ahogada por las enredaderas de la lógica y el frío cinismo de su hijo. Era posible. Era solo una vieja tonta tan desesperada por reescribir el pasado que caería en la trampa de la primera estafadora que se cruzara en su camino. Miró el rostro sincero y asustado de Clara. Luego miró el medallón, el objeto de tanto dolor y ahora de tanta confusión. No, dijo la voz de Victoria, ganando una pizca de su acostumbrada firmeza. No será acompañada fuera. Se quedará aquí como nuestra invitada. Madre, eso es una locura, protestó Mónica. No estoy loca, replicó Victoria, su mirada silenciando a su nuera. Tengo esperanza y no voy a desechar el primer destello que he tenido en 25 años solo porque tú le tengas miedo. Dirigió su penetrante mirada a Alejandro. ¿Quieres pruebas? Bien, conseguiremos pruebas. No escatimaremos en gastos. Contrataremos a los mejores investigadores. Haremos una prueba de ADN. Descubriremos la verdad, sea cual sea. Luego miró a Clara, su expresión suavizándose en una compleja mezcla de autoridad, súplica y dolor. Te quedarás aquí, en esta casa. Te daremos una habitación, ropa, todo lo que necesites. A cambio, cooperarás plenamente con nuestra investigación. ¿Aceptas estas condiciones?
Clara estaba atrapada en un torbellino. Una matriarca millonaria afirmaba ser su abuela. Un hombre enfadado y desconfiado la llamaba mentirosa. Estaba en una casa más grande de lo que jamás se había atrevido a soñar y le ofrecían una vida que no podía comprender. Pero lo único que quería era proteger el recuerdo de su madre. Si esa gente era realmente su familia, tenía derecho a saberlo. Y si iban a llamar mentirosa a su madre, ella tenía el deber de demostrar que se equivocaban. Respirando hondo, miró directamente a Victoria Balbuena y asintió. Acepto. Alejandro la observó, su rostro una máscara de furia. No se trataba solo de proteger a su madre de una estafa, se trataba de proteger su herencia. Toda su vida se había dedicado a ser el hijo ejemplar, el heredero que limpió el desastre que su hermana fugitiva había dejado atrás. La aparición de una posible nueva heredera, una descendiente directa de la amada hija perdida, era una amenaza de proporciones existenciales. Mientras Victoria hacía que su ama de llaves mostrara a una desconcertada Clara una suite de invitados, Alejandro hizo una llamada discreta en el pasillo. Puentes, dijo a su teléfono, su voz baja y amenazante. Tengo una situación, una muy delicada. Necesito que investigues a una chica llamada Clara Rivas. No quiero solo la verdad. Quiero que encuentres trapos sucios. Quiero que demuestres, más allá de toda duda, que es una farsante, cueste lo que cueste. La batalla por el legado de los Balbuena había comenzado. Los días siguientes fueron una mezcla surrealista de lujo y sospecha. Clara fue alojada en una suite de invitados más grande que todo su apartamento, con sábanas de seda, un vestidor lleno de ropa que Mónica había encargado a regañadientes y un baño de mármol del suelo al techo. Un cocinero privado le preparaba las comidas, pero se sentía más una prisionera que una invitada. El personal era educado, pero distante, claramente informado de su ambiguo estatus. Alejandro y Mónica la trataban con un desdén gélido, sus miradas penetrantes siguiéndola cada vez que se aventuraba a salir de su habitación. La única calidez provenía de Victoria. La matriarca, ignorando las enérgicas objeciones de Alejandro, insistía en pasar tiempo con Clara cada día. Al principio, sus conversaciones eran forzadas. Victoria, impulsada por una necesidad desesperada de confirmación, acribillaba a Clara a preguntas. Háblame de tu madre, decía con la voz tensa por la expectación mientras se sentaban en el patio interior de la finca, bañado por el sol. ¿Qué recuerdas? No mucho, admitía Clara, agarrando una taza de manzanilla que estaba demasiado nerviosa para beber. Solo tenía 4 años. Recuerdo su olor a lavanda y aguarrás. Recuerdo su risa. Era sonora y la recuerdo cantándome una nana sobre un niño que se duerme. A Victoria se le llenaban los ojos de lágrimas. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, susurraba la vieja nana. Un fantasma doloroso en sus labios. Yo se la cantaba a Laura. Clara compartía las imágenes fragmentadas que formaban el collage de su primera infancia, un apartamento pequeño y luminoso lleno de lienzos, el sabor de las fresas, la sensación de ser abrazada por unos brazos fuertes y reconfortantes que sabía que pertenecían a su padre. Sabía que se llamaba Lucas y que era un artista. Eso era todo lo que tenía. A cambio, Victoria, con vacilación al principio, comenzó a abrir las estancias cerradas de su propia memoria. Hablaba de Laura no como la fugitiva desafiante, sino como la niña llena de vida que había adorado. Tenía tu determinación, le dijo Victoria a Clara una tarde, estudiándole el rostro. Cuando tenía 7 años decidió que quería construir una casa en un árbol. Fernando y yo le dijimos que era demasiado peligroso. A la mañana siguiente la encontramos a 6 metros de altura en el viejo roble con un martillo y una bolsa de clavos dándole órdenes al jardinero. Ya había colocado el primer tablón. Una sonrisa rara y genuina asomó a los labios de Victoria. Clara se encontró devolviéndole la sonrisa. En esos momentos, la cavernosa finca parecía un poco menos una jaula. Veía más allá de la millonaria y vislumbraba a la madre afligida. Victoria a su vez veía más allá de la pobre camarera y vislumbraba el espíritu de la hija que había perdido. Un vínculo frágil y tentativo comenzó a formarse entre ellas, tejido con los recuerdos compartidos de una mujer a la que ambas habían amado. Mientras tanto, la investigación de Alejandro avanzaba con una eficiencia despiadada.
Había contratado a Ricardo Puentes, un caro abogado de empresa conocido por su discreción y su habilidad para la demolición. Puentes no era un investigador privado en el sentido tradicional, era un destructor de reputaciones. Su equipo se abalanzó sobre la vida de Clara. Entrevistaron a su casero, a sus compañeros del Reflejo Dorado, a sus antiguas familias de acogida y a sus profesores del Centro de Educación para Adultos donde asistía a clases nocturnas. Rebuscaron en sus finanzas, sus redes sociales, sus antecedentes de menor que estaban sellados. Buscaban un solo paso en falso, una mentira, un indicio de engaño que pudiera magnificarse hasta convertirse en una acusación contra su carácter. Alejandro recibía informes diarios en su elegante despacho en la sede de Viñedos Balbuena. «Está limpia», informó Puentes por teléfono con una nota de frustración profesional en la voz. «Casi ridículamente limpia. Ninguna deuda de la que hablar, aparte de los préstamos para estudios, ningún antecedente penal. Su historial de acogida es triste pero estable. Salió del sistema al cumplir la mayoría de edad. Consiguió un trabajo, un piso. Todo el mundo dice lo mismo. Es callada, trabajadora y reservada». «No te pago para eso, Puentes», gruñó Alejandro. «La gente limpia tiene secretos. Encuéntralos». «¿Y el medallón, de dónde ha salido?» «Eso es un callejón sin salida», admitió Puentes. «No hay ningún registro. No aparece en la base de datos de ninguna casa de empeños. Sus padres de acogida confirman que lo ha tenido desde que llegó con ellos siendo una niña. Fue registrado como su única posesión personal. El formulario de ingreso del asistente social de hace 21 años anota un medallón de plata con cordón de cuero abollado, . Esta noticia que debería haber validado las esperanzas de victoria solo endureció la determinación de Alejandro. Si los hechos no le daban la historia que quería, tendría que crearla. «Cambia de enfoque», ordenó Alejandro. «Investiga a los conocidos de mi hermana de hace 2 décadas. Investiga el ambiente artístico del Raval de aquella época. Busca registros de un tal Lucas Serrano y quiero que encuentres a todos los falsificadores de joyas y artistas de réplicas de alta gama del país. Alguien en algún lugar sabe algo. Excava más hondo». Mientras Alejandro estaba ocupado intentando enterrar el pasado, Victoria intentaba resucitarlo. Una tarde llevó a Clara a una parte de la finca que había estado cerrada durante 25 años, la antigua habitación de Laura. El aire del interior estaba viciado, una cápsula del tiempo de la vida adolescente de los años 90. Los pósteres de grupos musicales seguían en la pared. Una pila de libros descansaba en la mesilla de noche y una delicada capa de polvo lo cubría todo. Victoria se acercó al armario y sacó una gran carpeta encuadernada en cuero. «Laura no era solo una chica rebelde que se enamoró de un artista», dijo Victoria con la voz ahogada por lágrimas contenidas. «Ella era una artista, una muy brillante». Abrió la carpeta sobre la cama. Estaba llena de bocetos, dibujos al carboncillo y acuarelas. Eran increíblemente buenos. Había retratos de la familia, paisajes de la ciudad y expresiones abstractas de color y emoción, y entre ellos, docenas de bocetos de un joven de mirada intensa y sonrisa amable. «Este es Lucas», dijo Victoria, su dedo trazando su rostro. «Nunca le di una oportunidad. Vi su ropa gastada y la pintura bajo sus uñas y lo juzgué. Me negué a ver lo que Laura veía». Clara contempló el dibujo del hombre que sabía que era su padre. Era la primera vez que veía su rostro de verdad. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras miraba del dibujo a la firma del artista en la esquina, L. Balbuena. Entonces Victoria sacó un último boceto. Era un dibujo del medallón, pero a su lado había notas e ideas de diseño, diferentes tipos de árboles, distintas ubicaciones para la gema. Y al final, con la elegante caligrafía de Laura, estaban las palabras: un olivo para mamá, un zafiro por sus lágrimas, un secreto solo para nosotras. «Me ayudó a diseñarlo», susurró Victoria, dejando caer finalmente una lágrima. «Lo había olvidado. No fue solo mi regalo para ella, fue nuestra creación. Para Clara, esto era más poderoso que cualquier prueba de ADN. Era un hilo tangible que conectaba a 3 generaciones de mujeres». Alargó la mano y la posó sobre la de Victoria. Por primera vez en aquella habitación polvorienta y olvidada, no eran una millonaria y una camarera.
Eran una abuela y una nieta, unidas en su dolor y en su amor por la mujer que las conectaba. La esperanza en la habitación era tan palpable, tan real. Era algo vivo. Pero a kilómetros de distancia, en un oscuro despacho, Ricardo Puentes hablaba por teléfono, una sonrisa cruel dibujada en sus labios. «Lo he encontrado», le dijo a Alejandro. Un prestamista del barrio de la Mina, un jugador degenerado con una memoria terrible. Por el precio adecuado, su memoria puede ser lo que necesitemos que sea. Para entender el presente, Victoria sabía que debían exhumar el pasado por completo. La prueba de ADN estaba pendiente, una simple muestra de saliva de Clara y una muestra del propio laboratorio de Victoria, pero los resultados parecían secundarios ante la verdad emocional que se estaba revelando entre ellas. La historia de Laura y Lucas ya no era un capítulo prohibido en la historia de la familia Balbuena. Era la génesis de la existencia de Clara. Reconstruirla se convirtió en la obsesión de Victoria, una penitencia por sus años de ignorancia voluntaria. Contrató a un equipo de investigadores privados discretos y compasivos, un cambio radical respecto al perro de presa que su hijo tenía a sueldo. Su tarea no era encontrar trapos sucios, sino encontrar la historia. Lentamente, a través de viejos registros, amigos olvidados y los polvorientos archivos de la ciudad, el retrato de dos jóvenes amantes empezó a tomar forma. Laura Balbuena había conocido a Lucas Serrano no en una gala de la alta sociedad, sino en un comedor social del barrio gótico, donde era voluntaria ocultando su identidad. Le atrajo su intensidad silenciosa y el talento crudo y sin pulir que vio en los bocetos que él hacía en servilletas de papel. Él era un artista en el sentido más puro, impulsado no por la fama o el dinero, sino por una necesidad insaciable de capturar el mundo en un lienzo. Vio más allá de su ropa de diseño, que ella intentaba disimular, y vio el alma solitaria y apasionada que había debajo. Su historia de amor fue un torbellino de encuentros secretos en los cafés de Elborn, paseos nocturnos por el barrio del Raval y horas pasadas en su pequeño y desordenado estudio, un espacio que olía a trementina y a posibilidades. Para Laura era un escape de su jaula dorada. Lucas le mostró un mundo de autenticidad y lucha, un mundo donde el valor no se medía por carteras de acciones, sino por la integridad del propio arte. Para Lucas, Laura era una musa, una vibrante salpicadura de color en su vida monocromática de pobreza. Los investigadores encontraron a uno de los viejos amigos de Lucas, ahora un exitoso galerista llamado David Cifuentes. Durante una reunión solemne en su galería del barrio de Gracia, pintó un vívido cuadro para Victoria y Clara. Lucas era auténtico, dijo David, con la mirada perdida en el recuerdo. Tenía un don. Pero era orgulloso, obstinadamente orgulloso. Cuando se enamoró de Laura, estaba aterrorizado. Sabía quién era ella. Ella acabó contándoselo y él se mantuvo firme en que nunca aceptaría un céntimo de su familia. Quería triunfar por sí mismo, ser digno de ella en sus propios términos. La inevitable confrontación con Victoria fue exactamente como ella la recordaba, una tormenta de orgullo y prejuicio. Le llamé cazafortunas, le confesó Victoria a Clara con la voz cargada de vergüenza. La amenacé con desheredarla. Pensé, de verdad, pensé que elegiría la comodidad y la seguridad que yo podía ofrecerle. Nunca imaginé que su amor por él fuera más fuerte que su miedo al mundo. Después de la pelea, Laura y Lucas desaparecieron. No se desvanecieron en el aire como Victoria se había permitido creer. Simplemente desaparecieron de su mundo. Se mudaron a un pequeño pueblo en el Pirineo aragonés, un lugar llamado Ansó, conocido por su floreciente comunidad artística. Lucas aceptó trabajos esporádicos, carpintería, pintura de casas para pagar las facturas, y pintaba febrilmente por las noches. Laura, por primera vez en su vida, aprendió a vivir con un presupuesto ajustado. Tomó el apellido Rivas, el apellido de soltera de su propia madre, un pequeño acto de rebelión y una forma de construir una vida libre de la sombra de los Balbuena. Los investigadores encontraron su antiguo apartamento, un pequeño loft sobre una librería. Encontraron a gente que los recordaba. El bibliotecario del pueblo recordaba a una joven brillante y amable llamada Laura, que devoraba libros de historia del arte. El dueño de una vieja ferretería recordaba a Lucas, el artista callado que era bueno con las manos y siempre pagaba en efectivo. Y entonces llegó el descubrimiento más importante, un certificado de nacimiento del hospital de Jaca en Huesca. Clara Laura Rivas, nacida el 12 de octubre de 2000. Madre, Laura Rivas. Padre, Lucas Serrano.
Victoria sostuvo la copia del documento en sus manos temblorosas. Aquel papel burocrático en blanco y negro estaba más cargado de emoción que cualquier pintura. Era real, todo. Los investigadores también descubrieron el trágico final de la historia. Una noche lluviosa de marzo de 2005, a Lucas finalmente le había llegado su oportunidad. Una galería en Valencia había accedido a exponer su obra. Él y Laura volvían de la capital en coche, llenos de esperanza en el futuro. Clara, de 4 años, se había quedado con una niñera. Según el informe de la Guardia Civil, un conductor ebrio invadió el carril contrario en una carretera oscura y resbaladiza. La colisión fue catastrófica. Murieron en el acto. El informe detallaba los efectos personales recuperados en el lugar. Entre las pertenencias de Laura había una cartera con unos pocos euros, el carnet de la biblioteca y una gastada fotografía doblada de un bebé. Entre las de Lucas, una carta de la galería ofreciéndole su primera exposición individual. Todas las piezas encajaron. El informe de los servicios sociales de aquella noche detallaba cómo la huérfana Clara Rivas fue puesta bajo la tutela del Estado. Su única posesión registrada era el medallón que su madre se había asegurado de que llevara puesto. Para Clara, la historia fue una revelación. Sus padres ya no eran conceptos abstractos, eran personas reales que se habían amado ferozmente y que la habían amado lo suficiente como para construirle una vida lejos de un mundo que sabían que los juzgaría. La pobreza y las dificultades de su crianza se recontextualizaron no como una tragedia, sino como la consecuencia de una gran historia de amor. El medallón ya no era solo un recuerdo, era un testimonio de ese amor, un legado de desafío y devoción. El dolor de Victoria era profundo, pero ahora era un tipo de dolor diferente. El agudo y amargo dolor del rechazo y la ira fue reemplazado por la profunda y punzante pena de la oportunidad perdida. No solo había perdido a su hija, la había desechado. Había dejado que su orgullo le robara los últimos años de vida de Laura, la oportunidad de conocer al buen hombre que amaba, de estar allí para el nacimiento de su propia nieta. El peso de ese arrepentimiento era aplastante. Podría haberles ayudado, le susurró a Clara mientras las lágrimas corrían por su rostro, sentadas con el montón de documentos y fotografías esparcidos ante ellas. Podría haber apoyado su arte. Podría haberte conocido. Estaba tan equivocada, tan terca y tan equivocada. Clara, al ver el dolor crudo y sin adornos de la anciana, sintió una oleada de empatía que la sorprendió. Extendió la mano y tomó la de su abuela. No lo sabías, dijo suavemente. Pero ahora lo sabes. Ahora lo sabemos. En ese momento de dolor compartido, el último muro entre ellas se derrumbó. La verdad, por dolorosa que fuera, había curado una herida que se había infectado durante un cuarto de siglo. Los resultados del ADN, que llegaron al día siguiente y confirmaron con una certeza del 99,99% que Clara era la nieta de Victoria, parecieron una mera formalidad. Victoria convocó una reunión familiar de emergencia. Estaba lista para dar la bienvenida a Clara a la familia oficial y públicamente. Estaba lista para enmendar los errores del pasado, pero Alejandro Balbuena tenía una historia diferente que se preparaba para contar. La atmósfera en la gran biblioteca de la finca estaba cargada de tensión. Pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas contra el sol de la tarde y la única luz provenía de una lámpara de banquero con pantalla verde sobre el enorme escritorio de caoba. Victoria estaba sentada detrás de él, una reina en su trono con Clara sentada ligeramente a su izquierda. Al otro lado del escritorio, Alejandro y Mónica estaban sentados rígidamente, sus rostros inescrutables. Tengo los resultados, anunció Victoria. Su voz resonando con una fuerza recién encontrada. Deslizó una carpeta sobre la madera pulida. La prueba de ADN confirma que Clara es la hija de Laura. Es mi nieta. Clara sintió una ola de alivio tan profunda que casi la mareó. Era oficial. La duda, la sospecha, todo había terminado. Alejandro, sin embargo, ni siquiera miró la carpeta. Simplemente sonrió, una sonrisa fina y fría que no llegó a sus ojos. El ADN es irrelevante, madre, dijo con calma. Victoria retrocedió. Irrelevante. Es una prueba científica. La ciencia puede ser engañada, replicó Alejandro, colocando su propio expediente, mucho más grueso, sobre el escritorio.
Pero un historial documentado de engaños es mucho más difícil de refutar. Te dije que llevaría a cabo mi propia investigación para proteger a esta familia. Me temo que mis hallazgos pintan un cuadro muy diferente de la señorita Rivas. Abrió su expediente. Este es el trabajo de Ricardo Puentes, un hombre cuya minuciosidad está fuera de toda duda. Él descubrió lo que tus sentimentales investigadores pasaron por alto. Deslizó una fotografía brillante sobre el escritorio. Mostraba la imagen granulada de una cámara de seguridad de un hombre con un rostro notablemente curtido de pie detrás del mostrador de una tienda de aspecto sórdido. Este es el señor Sergio Campos, comenzó Alejandro, su voz destilando una gravedad teatral. Es el propietario de Antigüedades Campos, una casa de empeños en el barrio de la Mina. El señor Campos tiene problemas con el juego y una memoria notablemente aguda cuando se le incentiva adecuadamente. Recuerda a una joven que entró en su tienda hace unos 6 meses. Una joven que se parecía, dice él, exactamente a ella, hizo un gesto hacia Clara. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. Nunca he estado en una casa de empeños en la Mina. Alejandro la ignoró. Esta joven vendió algunas baratijas y pasó mucho tiempo mirando su colección de joyas antiguas. Estaba particularmente fascinada por un viejo medallón de plata, un medallón con un olivo. El señor Campos ha proporcionado una declaración jurada a tal efecto. Mostró un documento notarial. Afirma que ella compró el medallón por 85 euros, una pieza interesante, dijo, pero sin ningún valor real. Eso es mentira, exclamó Clara, poniéndose en pie. Este medallón me lo dio mi madre. Por favor, déjame terminar, dijo Alejandro suavemente. Luego sacó otro juego de documentos. El señor Puentes también descubrió que Clara tuvo una amistad breve pero intensa en el sistema de acogida con una chica llamada Lucía Navarro. Lucía, resulta, era una aficionada a la historia. Estaba obsesionada con las familias de la alta sociedad de Barcelona, particularmente con aquellas tocadas por el escándalo. Su madre de acogida confirma que Lucía guardaba álbumes llenos de recortes sobre las vidas de la élite de la ciudad. Los Balbuena y la trágica historia de la heredera fugitiva, Laura, eran sus favoritos. Miró directamente a Clara, sus ojos como esquirlas de hielo. Lucía murió de una sobredosis hace 3 años, así que lamentablemente no puede corroborar esto. Pero la cronología es convincente. Te enteras de los detalles íntimos de la historia de mi hermana por tu amiga con problemas. ¿Sabes lo del medallón? Años más tarde encuentras una réplica convincente en una casa de empeños. Trabajas en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, un lugar frecuentado por mi madre. Esperas el momento adecuado, un aniversario tal vez, para montar tu pequeña actuación. Es una estafa a largo plazo brillante, te lo concedo. Cada palabra era un mazazo. La historia era tan detallada, tan plausible en su crueldad, que dejó la habitación sin aire. Clara se quedó sin palabras, su mente dando vueltas. Era una mentira, una completa invención, pero estaba construida con un detalle tan meticuloso que resultaba sofocante. Alejandro, esto es monstruoso, dijo Victoria con la voz temblorosa. Pero una semilla de duda, fría y venenosa, había sido plantada. Miró la declaración jurada, la fotografía. Todo era tan minucioso. ¿Lo es?, preguntó Alejandro aprovechando su ventaja. ¿O es monstruoso aprovecharse de una madre afligida, explotar la tragedia de una familia para beneficio personal? Se volvió hacia Clara. El señor Puentes incluso encontró registros financieros. Una retirada de efectivo de tu cuenta bancaria de 100 euros 2 días antes de la fecha de la declaración del señor Campos. Para los 85 euros más el IVA, supongo. Era verdad. Clara recordaba haber sacado ese dinero para sus libros de texto. En la narrativa de Alejandro, esta transacción inocente se convirtió en una prueba condenatoria. Mónica, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Queríamos creerte, querida, dijo, su voz destilando falsa compasión. Pero las pruebas son demasiado abrumadoras. Alejandro ha hecho esto para proteger a Victoria. No puedes culparlo por eso. Victoria miró del rostro engreído de su hijo al horrorizado de Clara. Su mente era un campo de batalla. Su corazón,
que se había abierto tan plenamente a esta chica, se estaba contrayendo ahora con un pavor gélido y familiar. El pavor de ser una tonta, el miedo a que su deseo más profundo la hubiera cegado. La historia de Laura y Lucas parecía un cuento de hadas, mientras que las pruebas de Alejandro, las fotos, la declaración jurada, los registros financieros, parecían la fría y dura realidad del mundo que ella conocía. ¿Es algo de esto cierto?, preguntó Victoria, su voz un susurro, sus ojos suplicando a Clara que lo negara, que le diera una razón para defenderla. No, nada, se lo está inventando todo, gritó Clara mientras lágrimas de frustración y miedo corrían por su rostro. El medallón era de mi madre. La historia que encontraron sus investigadores, esa era la verdad. Así que una declaración notarial es mentira, pero una conveniente historia sobre un artista muerto es la verdad, se burló Alejandro. Madre, es hora de terminar con esto. Es una mentirosa con talento, pero el juego se ha acabado. El rostro de Victoria se endureció. La esperanza que había iluminado sus facciones se extinguió, reemplazada por la máscara glacial de la millonaria que había sido traicionada demasiadas veces. El dolor de la marcha de Laura le había enseñado a no confiar en nadie, una lección que había olvidado estúpidamente. Quiero que te vayas, dijo Victoria, su voz plana y carente de emoción. No miraba a Clara. ¿Qué?, jadeó Clara, la sangre helándosele. Abuela. Victoria, por favor, tienes que creerme. Creí en una fantasía, dijo Victoria, su voz quebrándose por un momento antes de volverse de acero. Alejandro tenía razón. Yo era vulnerable y tú te aprovechaste. Haz tus cosas. Héctor te llevará de vuelta a donde sea que hayas venido. Mis abogados se pondrán en contacto contigo con un acuerdo para asegurar tu silencio. No intentes contactar conmigo ni con esta familia nunca más. Desesperada, Clara miró a la mujer que había creído sinceramente que era su abuela, la mujer con la que había compartido lágrimas y recuerdos. No vio ningún destello de calidez, solo un muro de hielo. Había sido juzgada y condenada en un tribunal de farsa, sentenciada por una mentira. La desolación la invadió. No se trataba del dinero ni de la finca. Había perdido a su familia una vez más. Sin mediar palabra, con las lágrimas cegándola, Clara se dio la vuelta y huyó de la biblioteca. El sonido del suspiro triunfante de Alejandro resonando tras ella. Derrotada y entumecida, Clara metió en una pequeña bolsa las pocas pertenencias que había traído. La ropa de diseño que colgaba en el armario parecía una burla. Se puso sus propios vaqueros gastados y su camiseta, la ropa de Clara Rivas, la camarera del Raval. El cuento de hadas había terminado. Al ir a su chaqueta, su mano rozó el medallón. Una oleada de ira y desesperación la invadió. Esta pequeña pieza de plata, su posesión más preciada, había sido retorcida hasta convertirla en un arma en su contra. En su dolor y frustración, lo manoseó con torpeza. La bolsa se le resbaló del hombro, golpeando la esquina de una pesada cómoda de roble antes de estrellarse contra el suelo. Se oyó un suave clic. Clara miró al suelo. El medallón, que había estado abollado y firmemente cerrado desde que tenía memoria, se había abierto de golpe con el impacto. Había intentado abrirlo 1000 veces de niña, usando las uñas, incluso un alfiler, pero nunca se había movido. Había supuesto que estaba roto o sellado permanentemente. Arrodillándose, lo recogió con mano temblorosa. Una de las mitades estaba destinada a albergar una diminuta fotografía, pero estaba vacía. La otra mitad, sin embargo, contenía un minúsculo trozo de papel doblado apretadamente y amarillento por el tiempo. Estaba metido detrás de una pequeña solapa de metal. Su corazón martilleaba en su pecho. Con sumo cuidado, usando la punta de la uña, sacó la diminuta carta de su escondite. Le temblaban tanto los dedos que apenas pudo desdoblar el delicado papel que amenazaba con deshacerse en polvo. La letra era pequeña y elegante, escrita con una tinta azul desvaída. Al leer las palabras, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Queridísima mamá. Si estás leyendo esto, significa que no he encontrado el valor para dártelo yo misma. O quizás nunca tuve la oportunidad. Espero que sea lo primero. No hay un solo día que no piense en ti. Sé que te rompí el corazón y el recuerdo de nuestra última conversación es una herida que nunca sanará. Pero, mamá, por favor,
quiero que sepas que me fui no porque no te quisiera, sino porque necesitaba descubrir si podía construir una vida basada en un amor que fuera mío. Y lo he hecho. Se llama Lucas y es el hombre más amable y honorable que he conocido. Me hace sentir vista. No tenemos mucho, pero tenemos todo lo que importa. Y mamá, tenemos una hija. Se llama Clara. Es perfecta. Tiene tu espíritu decidido y los ojos amables de Lucas. Te veo en ella todos los días. Le di el medallón, nuestro olivo, para que un trocito de ti esté siempre con ella, incluso si nunca llegáis a conoceros. Mi orgullo es una pobre herencia tuya. Sé que es lo que me impide llamar, pero espero que algún día puedas perdonarme. Espero que puedas conocer a tu nieta. Mi mayor deseo es que ella conozca la fuerza y el amor de la mujer que me crió. Te querré siempre. Tu hija, Laura. La carta era el lamento de un fantasma, un mensaje en una botella que finalmente había llegado a la orilla después de 25 años. Era una prueba innegable, irrefutable. Era amor, perdón y verdad, todo doblado en un diminuto cuadrado. Un fuego se encendió en el alma de Clara, consumiendo la desesperación y reemplazándola con una furia justiciera. No se saldrían con la suya. Alejandro no ganaría con sus mentiras. Agarrando la carta y el medallón abierto en su mano, salió furiosa de la habitación. No corrió a la biblioteca. Sabía exactamente dónde estaría Victoria. Marchó a través de los silenciosos y cavernosos pasillos hasta el patio interior en la parte trasera de la finca, el santuario privado de Victoria. La encontró allí, de espaldas a la puerta, contemplando los cuidados jardines con los hombros hundidos por la derrota. Creía haberte dicho que te fueras, dijo la voz de Victoria, cansada, sin siquiera volverse. Lo hiciste, dijo Clara, su voz resonando con un nuevo poder que hizo que Victoria se estremeciera y se girara. Pero mi madre tenía una última cosa que quería decirte. Clara avanzó y extendió la mano abierta. En su palma yacían el medallón abierto y la diminuta y frágil carta. El medallón se cayó, explicó Clara, su voz temblando de emoción. Se abrió. Parece que mi madre fue más lista que todos nosotros. Sabía que el orgullo y el dinero podían crear mentiras, pero confió en que la verdad, su verdad, estaría protegida. Victoria miró el medallón abierto como si hubiera visto una aparición. Sus ojos, magnificados por sus gafas de leer, se posaron en la caligrafía familiar y elegante de su hija. Su mano tembló violentamente mientras extendía el brazo y tomaba la carta. A medida que leía, su compostura glacial se derritió por completo. Grandes sollozos convulsivos sacudieron su cuerpo. Los muros cuidadosamente construidos durante los últimos 25 años y los nuevos levantados por las mentiras de Alejandro se vinieron abajo. Las palabras en la página eran la voz de Laura, su alma hablando directamente al corazón de su madre a través del abismo del tiempo y la muerte. Mi orgullo es una pobre herencia tuya. Esa línea la atravesó hasta lo más profundo. Laura, ay, mi Laura, lloró, apretando la carta contra su pecho. Levantó la vista hacia Clara, sus ojos anegados en lágrimas de profundo arrepentimiento y un amor abrumador. Mi niña valiente, ¿podrás perdonar alguna vez a esta vieja tonta? Justo en ese momento, las puertas del patio se abrieron de golpe. Alejandro estaba allí con una expresión triunfante que se agrió al ver la escena ante él. ¿Qué significa esto? Le dije que se fuera, bramó. Tú te callarás, rugió Victoria, su voz resonando con todo el poder desenfrenado de la matriarca Valbuena. Era una voz que Alejandro no había oído en años y lo dejó helado. Ella levantó la carta. Las últimas palabras de Laura. Palabras que intentaste silenciar con tus asquerosas mentiras y tus delincuentes a sueldo. No hiciste esto para protegerme. Lo hiciste para proteger tu herencia de su legítima heredera. El rostro de Alejandro se puso blanco. Eso es absurdo. Esa carta podría ser una falsificación. Una falsificación, Isabel Río, un sonido frío y agudo. Escrita con la tinta que ella prefería en el papel de carta que cogía a escondidas de mi escritorio, haciendo referencia a una conversación que solo tuvimos ella y yo. Eres un necio patético, Alejandro. Pero ya no eres una amenaza. De repente,
otra figura apareció en la puerta detrás de Alejandro. Era Héctor, el estoico chofer, pero su rostro ya no era impasible. Estaba tenso, con una sombría determinación. Y a su lado estaba Benito, el anciano mayordomo de la familia, que llevaba con ellos desde antes de que Laura naciera. «Perdóneme, señora Valbuena», dijo Benito, su voz temblando ligeramente por la edad, pero firme por la convicción. Pero no podía permanecer en silencio. Le tenía mucho aprecio a la señorita Laura. Oía al señor Alejandro hablando por teléfono con ese abogado, el señor Puentes. Hablaba de fabricar una narrativa. Me tomé la libertad de grabar sus siguientes llamadas. Benito levantó una pequeña grabadora digital. Detalla los pagos al prestamista y las instrucciones para crear la historia sobre la hermana de acogida. Está todo ahí. La traición final fue absoluta. Alejandro se quedó inmóvil, atrapado y expuesto, su propia conspiración desvelada por el leal personal que siempre había subestimado. El imperio que había conspirado para controlar se le escapaba de las manos, disuelto por la verdad contenida en un diminuto trozo de papel doblado. El clímax no fue una pelea a gritos, sino un silencio devastador y asfixiante mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. No hubo un despido dramático ni una humillación pública. Victoria Valbuena manejó la traición de su hijo con la misma fría precisión que aplicaría a una OPA hostil. Alejandro y Mónica fueron exiliados, no del apellido familiar, sino de su corazón y su poder. Fueron despojados de sus cargos en el Consejo de Viñedos Valbuena. Su acceso a las cuentas principales fue congelado y fueron relegados a una lejana propiedad familiar en el campo. Se quedaron con sus títulos y una asignación generosa pero fija, condenados a una vida de lujosa irrelevancia. Las grabaciones de Benito no se filtraron a la prensa, sino que quedaron en posesión de Victoria como una garantía permanente de su obediencia. Su jaula de oro acababa de volverse mucho más pequeña. En la silenciosa calma que siguió, la gran finca de los Valbuena comenzó a transformarse. Por primera vez en 25 años empezó a sentirse como un hogar. Las pesadas cortinas se abrieron de par en par, dejando entrar la luz. El aroma de las flores frescas reemplazó el olor estéril a cera. Los sonidos de conversaciones y a veces incluso de risas suaves, comenzaron a resonar en los salones de mármol. La relación entre Victoria y Clara no fue un cuento de hadas de felicidad instantánea. Fue un proceso de sanación lento y delicado. Había décadas de dolor y malentendidos que desentrañar. Victoria tuvo que enfrentarse al terrible coste de su orgullo y Clara tuvo que aprender a confiar después de una vida de inestabilidad y una traición brutal y reciente. Comenzaron por el pasado. Juntas revisaron la habitación de Laura, no como un santuario polvoriento, sino como una celebración de su vida. Enmarcaron sus mejores bocetos que luego colgaron en el salón principal de la casa, desplazando los sombríos retratos de antepasados Valbuena muertos hace mucho tiempo. Encontraron los viejos diarios de Laura y a través de sus propias palabras, Clara llegó a conocer a la madre vibrante, apasionada y a veces terca que había perdido. Victoria, a su vez, comenzó a ceder el control. Vio en Clara no un reemplazo de Laura, sino una continuación de sus mejores cualidades, su alma artística, su resiliencia, su profundo pozo de empatía. Pero Clara también poseía un pragmatismo tranquilo y una perspectiva con los pies en la tierra, fruto de una vida de lucha, cualidades que el Imperio Valbuena necesitaba desesperadamente. Clara no abrazó de inmediato una vida de ocio. Insistió en terminar sus estudios en el Centro de Educación para Adultos, aunque ahora Héctor la llevaba hasta allí en el Mercedes-Benz para asombro de sus compañeros. Comenzó a pasar las tardes con Victoria y el director financiero de la empresa, aprendiendo las complejidades del vasto imperio empresarial que ahora estaba destinada a heredar. Mostró una sorprendente aptitud para la fundación filantrópica de la compañía, redactando de inmediato propuestas para nuevas iniciativas de apoyo a artistas de entornos humildes y para reformar el sistema de centros de menores que la había formado. No quería borrar su pasado, quería usar su nuevo poder para honrarlo. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de su tumultuoso encuentro, Victoria y Clara estaban de pie ante una nueva lápida en el panteón familiar. Era sencilla y elegante, de mármol blanco. Decía, Laura Valbuena y Lucas Serrano. Juntos en el arte y en el amor. Habían hecho trasladar los restos de Lucas para que descansaran junto a los de su esposa. Clara metió la mano en el bolsillo y sacó el medallón.
Tras mucho deliberar, habían decidido que un maestro artesano reparara la pequeña abolladura. Ahora estaba pulido y perfecto, el olivo brillando bajo el sol. Estaría tan orgullosa de ti, dijo Victoria con voz suave, su mano descansando en el hombro de Clara. Estaría feliz de que me encontraras, respondió Clara, apoyándose en el contacto de su abuela. No habían borrado el dolor del pasado, pero se habían negado a ser definidos por él. El legado de la familia Balbuena ya no era solo sobre riqueza y poder, era sobre resiliencia, perdón y la fuerza perdurable de un amor que podía sobrevivir incluso a la muerte. El olivo del medallón ya no era solo un símbolo de tristeza, sino de un árbol genealógico que se había quebrado y que, contra todo pronóstico, había vuelto a crecer unido, más fuerte y con raíces más profundas que nunca. El futuro no era una garantía, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo para la casa Balbuena, era brillante. La historia de Victoria y Clara es un poderoso recordatorio de que la familia no es solo un apellido compartido, sino los hilos de amor y verdad que nos conectan a través de las generaciones. Nos demuestra que una riqueza inimaginable no puede proteger del arrepentimiento más profundo y que la verdadera fortaleza a menudo proviene de la vulnerabilidad y del coraje para enmendar nuestros propios errores. Su viaje desde un pasado doloroso hacia un futuro esperanzador demuestra que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad y que a veces las herencias más valiosas no están hechas de oro ni de plata, sino de las historias y los recuerdos que luchamos por mantener vivos.